Mi marido murió guardando un secreto durante años. Y encontré 18 millones que cambiaron mi vida para siempre. Pero antes de llegar a esos millones, tuve que pasar por un infierno que jamás imaginé que existía dentro de mi propia familia. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Rodríguez, tengo 68 años y vivo en una casa de 2 plantas en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México. Esa mañana del 15 de marzo, mientras preparaba café de olla en la cocina como lo había hecho durante 40 años, mi nuera Sofía entró hablando por teléfono con una de sus amigas del trabajo. Su voz resonaba por toda la casa con esa arrogancia que había aprendido a reconocer. «No, mi amor, imagínate la situación», decía mientras se servía jugo del refrigerador sin siquiera mirarme. «La señora todavía muele el café a mano, como si estuviéramos en Xochimilco en los años 50. Ya le dije a Roberto que necesitamos una cafetera express, pero ella insiste con sus métodos del Pleistoceno». Mis manos se detuvieron sobre la cuchara de madera. El aroma del café se mezclaba ahora con el sabor amargo de la humillación. Sofía siguió hablando, ignorando completamente mi presencia, como si fuera parte del mobiliario. Una reliquia antigua que había que tolerar. «Claro que sí, güerita. Ya sabes cómo son estas señoras grandes. Se aferran a sus costumbres porque no entienden el mundo moderno. Ayer quería enseñarme a hacer tortillas a mano. ¡Tortillas a mano! Cuando en Costco las venden perfectas y en 3 minutos. Cada palabra era como una bofetada. Yo, que había enseñado a esa mujer a cocinar mole poblano cuando recién se casó con mi hijo Roberto. Yo, que le había regalado mi collar de perlas de mi boda para que lo usara en su ceremonia. Yo, que había cuidado a sus hijos cuando ella se iba de viaje con sus amigas a Cancún, dejándome notas con instrucciones como si fuera una empleada doméstica. El sonido de la puerta al abrirse me sacó de mis pensamientos. Roberto llegaba del trabajo. Su corbata aflojada y esa expresión cansada que había adoptado desde que Sofía empezó a presionarlo para que me convenciera de modernizar la casa. Mi hijo, de 42 años, ingeniero exitoso, el orgullo de mi vida. Ahora evitaba mirarme a los ojos cuando su esposa comenzaba con sus comentarios. «Hola, mami». Me saludó con un beso en la mejilla, pero su gesto era mecánico, distante. «Amor». Sofía se colgó de su brazo. «Cuéntale a tu mamá lo que hablamos anoche sobre la remodelación de la cocina. Ya encontré al arquitecto perfecto». Roberto suspiró. Yo conocía esa respiración. Era la misma que hacía cuando era niño y sabía que tenía que decirme algo que me lastimaría. «Mami, hemos estado pensando que tal vez sería bueno modernizar un poco las cosas. Ya sabes, la casa necesita cambios, y Sofía tiene muy buen gusto para...» «¿Cambios?», interrumpí, sintiendo cómo mi voz temblaba. «¿Qué tipo de cambios?». Sofía sonrió con esa expresión dulce y venenosa que había perfeccionado. «Nada drástico, suegrita. Solo que esta cocina está muy vintage. Pensamos quitar esa estufa de gas tan antigua, cambiar los azulejos Talavera por algo más minimalista y, obviamente, modernizar todo el sistema eléctrico. Mi decoradora dice que con un presupuesto de 300,000 pesos quedaría increíble. 300,000 pesos para destruir la cocina que Eduardo, mi esposo fallecido, había diseñado especialmente para mí. Los azulejos que habíamos elegido juntos en un viaje a Puebla durante nuestra luna de miel. La estufa donde había cocinado las comidas favoritas de Roberto durante toda su infancia. «Esta cocina», dije, tocando la barra de granito que Eduardo había instalado con sus propias manos. «La hicimos tu papá y yo. Cada detalle tiene un recuerdo». «¡Ay, suegra!». Sofía rodó los ojos. «Los recuerdos están en el corazón, no en los muebles. Además, piense en los nietos. Cuando vengan Sebastián y Valeria, van a querer una cocina moderna, con tecnología, no un museo». La mención de mis nietos me dolió más que todo lo anterior. Sebastián, de 15 años, y Valeria, de 12, casi nunca venían a visitarme. Cuando lo hacían, permanecían pegados a sus teléfonos, respondiendo con monosílabos a mis preguntas sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños.
Sofía los había criado para ver mi casa como aburrida, anticuada, irrelevante. Roberto se aclaró la garganta. Mami, también hemos pensado que tal vez sería bueno que tuvieras tu propio espacio. Más privado, más cómodo para ti. El aire se volvió denso. Entendí perfectamente lo que estaba sugiriendo. ¿Mi propio espacio? Bueno, Sofía intervino. Hay unas residencias para personas de la tercera edad súper bonitas en Polanco, con enfermeras, actividades, gente de su edad. Ya no tendría que preocuparse por mantener esta casa tan grande. Mi mundo se desplomó. Ellos querían sacarme de mi hogar, de la casa donde había criado a Roberto, donde había cuidado a Eduardo durante su enfermedad, donde cada pared guardaba 40 años de mi vida. Querían enviarme a una residencia para quedarse con mi casa, convertirla en su proyecto personal, borrar mi existencia como si nunca hubiera importado. Esta es mi casa, susurré. Sí, pero mamá, Roberto evitaba mirarme. Tú misma has dicho que es mucho trabajo mantenerla, y nosotros podríamos ayudarte mejor si me largo de aquí. Terminé la frase. Sofía suspiró dramáticamente. Nadie dijo largarse, suegrita. Solo estamos pensando en su bienestar. A su edad, ya no debería estar cargando con tantas responsabilidades. Esa noche, cuando se fueron a su recámara, me quedé sola en la sala, rodeada de fotografías familiares que ya nadie más parecía valorar. La foto de mi boda con Eduardo, donde sonreíamos frente a la Catedral Metropolitana. La foto de Roberto graduándose de ingeniero, con sus ojos brillando de felicidad. Las fotos de mis nietos cuando eran pequeños, cuando aún corrían hacia mí gritando, «¡Abuela Carmen!», cuando llegaban de visita. Tomé la foto de Eduardo y la abracé contra mi pecho. Él había muerto hace 3 años de un infarto fulminante, y desde entonces mi mundo se había vuelto cada vez más pequeño, más silencioso, más solitario. La casa que antes se llenaba de risas y conversaciones, ahora solo resonaba con los susurros de quienes planeaban mi desaparición. «Eduardo», le hablé a la fotografía, «no sé qué hacer. Se están llevando todo lo nuestro. Me están borrando de mi propia vida». Y en ese momento, como si el universo hubiera escuchado mi súplica desesperada, algo llamó mi atención. Detrás del marco de la foto, había un pequeño sobre amarillento que nunca había visto antes. Con manos temblorosas, abrí el sobre que había encontrado detrás de la fotografía de Eduardo. Dentro había una nota escrita con su letra característica, esa caligrafía elegante que siempre admiré. «Mi amor, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. En el cajón secreto de mi escritorio encontrarás algo que cambió nuestras vidas. Te amo para siempre, Eduardo». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que despertaría a toda la casa. ¿Un cajón secreto? Eduardo había tenido ese escritorio de caoba en su estudio durante más de 20 años y jamás mencionó ningún compartimento oculto. Me dirigí al estudio con pasos silenciosos, evitando el piso que crujía cerca de la escalera. El estudio conservaba el aroma de los puros que Eduardo fumaba los domingos y el olor a cuero de sus libros de ingeniería. Sofía había insistido varias veces en convertir ese espacio en un home office moderno, pero Roberto había logrado mantenerlo intacto, por ahora. Examiné cada centímetro del escritorio hasta que, presionando una pequeña moldura lateral, escuché un clic suave. Un cajón oculto se deslizó hacia afuera, revelando documentos, llaves y una carta más extensa con fecha de hace 5 años. Carmen, mi vida entera. Durante 40 años construimos nuestro hogar con amor y sacrificio, pero hay algo que nunca te conté porque quería protegerte. En el número 247 de la Avenida Insurgentes Sur, bajo el nombre de Inversiones Familiares EDC, tenemos propiedades y inversiones que valen más de 18 millones de pesos. Todo está a tu nombre también. Usé parte del dinero de la herencia de mi padre, que nunca mencioné, y lo hice crecer en silencio. Quería que fueras libre si algo me pasaba. Las llaves del banco están en este sobre. Te amo, Eduardo. Mis piernas se debilitaron. ¿18 millones de pesos? Eduardo siempre había sido muy reservado con el dinero, manejando nuestras finanzas con discreción. Pero vivíamos de manera sencilla. Nunca imaginé que ocultaba semejante secreto.
un secreto que ahora entendía que había guardado por amor, para protegerme de cualquier eventualidad. Pero mientras asimilaba esta revelación extraordinaria, los recuerdos de todo lo que había sacrificado por mi familia comenzaron a bombardear mi mente como una película dolorosa. Recordé cuando Roberto tenía 16 años y quería estudiar en una escuela privada carísima de ingeniería. Eduardo y yo trabajábamos en turnos dobles para pagar las colegiaturas. Yo vendía comida casera a las secretarias de la oficina donde trabajaba como recepcionista, levantándome a las 4 de la mañana para preparar tamales, quesadillas y agua fresca. Mis manos siempre olían a masa y chile. Mis pies se hinchaban de tanto estar parada. Pero cada peso que ganaba iba directo a la educación de mi hijo. Cuando Roberto se graduó de ingeniero, ni siquiera mencionó nuestro sacrificio en su discurso. Habló de superar obstáculos y trabajar duro, pero nunca dijo que sus padres se habían desvivido para darle esas oportunidades. Después vino la boda con Sofía, una ceremonia extravagante en los jardines de México que costó más de 200,000 pesos. Eduardo y yo vaciamos nuestros ahorros y hasta pedimos un préstamo para que Roberto tuviera la boda de sus sueños, según las exigencias de Sofía. Recuerdo que la madre de ella comentó en voz alta durante la recepción: «Qué bueno que Roberto tiene un futuro próspero, porque la familia de él es muy humilde, como si ser trabajadores honestos fuera una vergüenza». Cuando nacieron mis nietos, me convertí en la niñera no oficial. Sofía regresó inmediatamente a trabajar después de dar a luz, y yo cuidé a Sebastián y después a Valeria durante sus primeros años. Cambié pañales, preparé biberones, caminé noches enteras con bebés con fiebre. Mis rodillas se deterioraron cargando niños. Mi espalda se lastimó durmiendo en sillas porque los pequeños no querían dormir solos. «Ay, suegrita», me decía Sofía cuando llegaba por las tardes. «Qué bueno que usted está aquí. Las guarderías son carísimas y no se comparan con el amor de una abuela. Amor que se aprovechaban sin escrúpulos». Cuando Sebastián cumplió 12 años, quiso unas clases de fútbol en un club exclusivo de Las Lomas. El costo mensual era de 8,000 pesos. Roberto me llamó una tarde con voz preocupada. «Mami, sabes que queremos lo mejor para Sebastián, pero estos gastos, ¿tú podrías ayudarnos? Es temporal, hasta que mejore mi situación en el trabajo». Por supuesto que dije que sí. Tomé dinero de mis ahorros para jubilación y pagué las clases durante 2 años. Sebastián nunca me agradeció directamente. De hecho, cuando otros niños preguntaban quién pagaba sus clases, él decía que sus papás habían hecho un esfuerzo especial. El año pasado, cuando Eduardo murió, yo estaba destrozada emocionalmente. Además del dolor de perder al amor de mi vida, tuve que enfrentar todos los gastos del funeral, los trámites legales y organizar la casa. Roberto y Sofía aparecían esporádicamente, siempre con prisa, siempre con excusas sobre el trabajo. «Mami, sabes que queremos estar más tiempo contigo, pero Sofía tiene un proyecto importante en la agencia, y yo tengo mucha presión en la constructora», me explicaba Roberto mientras firmaba papeles rápidamente. «Pero cuenta con nosotros para lo que necesites». Contar con ellos resultó ser una ilusión cruel. Cuando tuve gripe en diciembre y fiebre de 39 grados, llamé a Roberto pidiendo ayuda. «Hi, mami. Justo hoy tenemos la posada de la empresa de Sofía. ¿No puedes llamar a doña Esperanza de al lado? Estoy seguro de que ella te puede ayudar con algún medicamento». Doña Esperanza, mi vecina de 75 años, fue quien me llevó al doctor y se quedó conmigo toda la noche asegurándose de que tomara las medicinas. Mi hijo estaba tomando ponche navideño mientras yo luchaba contra la fiebre. En enero, cuando regresaron de sus vacaciones en Acapulco, vacaciones que duraron 2 semanas en un resort todo incluido, llegaron bronceados y relajados. Sofía presumía fotos en Instagram mientras yo había pasado las fiestas navideñas completamente sola, comiendo recalentado y viendo películas viejas en la televisión. «¿Cómo la pasaste en Año Nuevo, suegrita?», me preguntó Sofía mientras revisaba su teléfono. «Sola», respondí honestamente. «Ay, pero tranquila. Nosotros ya estamos aquí. Además, a su edad ya no debe estar desvelándose con fiestas y esas cosas. A mi edad, siempre a mi edad.
como si cumplir 68 años me hubiera convertido automáticamente en una persona invisible, sin deseos, sin necesidades emocionales, sin derecho a sentirme querida y valorada. El mes pasado, cuando se me descompuso el refrigerador, llamé a Roberto para pedirle consejo. Mami, mira, ahorita no tenemos liquidez para un refrigerador nuevo. Tú tienes tus ahorros, ¿no? Además, aprovecha para comprar uno más moderno, más eficiente. Piénsalo como una inversión. Mis ahorros. Siempre mis ahorros para todo lo que ellos no querían cubrir. Pero cuando Sofía quería cambiar el auto por una camioneta BMW del año, de repente tenían financiamiento disponible. Y ahora, esta noche, descubría que Eduardo había guardado 18 millones de pesos para asegurar mi futuro. 18 millones que ellos no sabían que existían. 18 millones que representaban décadas de trabajo silencioso de mi esposo para protegerme. Mientras sostenía los documentos bancarios entre mis manos, una mezcla de emociones me invadía. Gratitud hacia Eduardo por su previsión. Dolor por todos los años de sacrificios no reconocidos. Pero sobre todo, una ira creciente al darme cuenta de que había permitido que me trataran como una carga económica, cuando en realidad yo tenía los recursos para vivir dignamente. Guardé todo en el cajón secreto y regresé a mi habitación. Pero esa noche no pude dormir. Por primera vez en años, tenía el poder de cambiar mi situación. La pregunta era, ¿tendría el valor de usarlo? Los siguientes días pasaron como en una neblina extraña. Yo conocía el secreto más grande de mi vida, pero tenía que actuar como si nada hubiera cambiado. Cada comentario despectivo de Sofía, cada gesto indiferente de Roberto, cada momento en que me trataban como un estorbo, ahora resonaba de manera diferente en mi mente. Era como si hubiera despertado de un sueño profundo y por fin pudiera ver la realidad con claridad. El viernes por la mañana, mientras preparaba chilaquiles para el desayuno, una de las pocas tradiciones que Sofía no había logrado eliminar porque a Roberto le encantaban, escuché voces en la sala. Sofía estaba hablando por teléfono con alguien, y su tono era ese susurro conspirador que usaba cuando planeaba algo. Sí, mi amor, ya hablé con el arquitecto. Dice que puede empezar la demolición la próxima semana si conseguimos que la señora firme los papeles. Roberto ya está trabajando en convencerla. No, no va a ser problema. A su edad, ya no entiende bien los contratos. Y nosotros somos prácticamente sus cuidadores legales. Mis manos se congelaron sobre la sartén. Demolición. Papeles. Cuidadores legales. Exacto, güerita. Una vez que firmemos la autorización de remodelación, técnicamente podemos hacer lo que queramos con la propiedad. Y si ella no está de acuerdo, pues ya sabes, las residencias geriátricas están para algo. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el estómago. No solo querían echarme de mi casa, sino que estaban planeando manipularme legalmente para lograrlo. Querían hacerme firmar documentos que me quitaran el control sobre mi propia propiedad. Esa tarde, Roberto llegó temprano del trabajo con una expresión que intentaba ser casual, pero yo conocía a mi hijo. Era la misma cara que ponía cuando era niño y había roto algo valioso. Mami, ¿podemos platicar? Sofía preparó unos papeles para que todo esté en orden con la casa. ¿Qué tipo de papeles? Pregunté, fingiendo inocencia. Sofía apareció con una carpeta color beige y esa sonrisa falsa que ya me provocaba náuseas. Son solo formalidades, suegrita. Como Roberto y yo vivimos aquí y ayudamos con los gastos, necesitamos que nos autorice oficialmente para tomar algunas decisiones sobre mantenimiento y mejoras. Es por protección legal, ¿entiende? Abrí la carpeta y vi documentos llenos de términos legales complicados. Pero algo me llamó la atención. En letra pequeña se mencionaba transferencia de derechos de administración y autorización para modificaciones estructurales permanentes. ¿Esto significa que ustedes podrían tomar decisiones sobre la casa sin consultarme? Roberto suspiró con impaciencia. Mami, no te compliques. Es solo para que todo sea más fácil. Así no tienes que preocuparte por cosas administrativas complicadas. Pero esta es mi casa, Roberto. La casa que tu padre y yo compramos, que pagamos durante 20 años. Sofía rió con esa risa condescendiente que ya me resultaba insoportable.
Ay, suegrita, nadie está cuestionando que sea su casa. Solo queremos ayudarla a manejarla mejor. A su edad, estas responsabilidades pueden ser muy estresantes. Otra vez a su edad. Como si tener 68 años me hubiera convertido automáticamente en una persona incapaz de manejar mi propia vida. Necesito tiempo para leer bien estos documentos, dije, cerrando la carpeta. Roberto frunció el ceño. Mami, el abogado nos dijo que teníamos que entregarlos firmados antes del lunes. Es solo una formalidad. Si es solo una formalidad, entonces puede esperar unos días más. Sofía intercambió una mirada con Roberto. Era una de esas miradas cargadas de significado que las parejas desarrollan después de años de matrimonio. Una mirada que claramente decía, tu madre nos está estorbando el plan. Esa noche, después de que se encerraron en su habitación, escuché sus voces a través de la pared. Hablaban en voz baja, pero las paredes de esta casa vieja no guardaban secretos tan bien como ellos creían. Te dije que tu mamá iba a poner problemas. Susurraba Sofía con irritación. Tendríamos que haber hecho esto hace meses, cuando todavía estaba más confundida por la muerte de tu papá. Dame tiempo, Sofía. La voy a convencer. ¿Tiempo? Roberto, el arquitecto ya apartó fechas para nosotros. Y yo ya les prometí a mis amigas que para junio tendríamos la casa lista para hacer aquí la reunión anual de la agencia. ¿Te imaginas la pena si tengo que cancelar porque tu mamá no quiere cooperar? Está bien, mañana hablaré con ella más seriamente. No, Roberto. Mañana yo hablaré con ella. Tú eres demasiado blando. A veces hay que ser más directa con las personas mayores. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba más directa? El sábado por la mañana descubrí exactamente qué tenía en mente Sofía. Llegó a la cocina mientras yo desayunaba. Se sirvió un café y se sentó frente a mí con la actitud de alguien que viene a dar un ultimátum. Suegrita, necesitamos hablar como adultas. Te escucho, respondí, manteniendo la voz tranquila. Roberto es muy sentimental, pero yo soy más práctica. Esta situación no puede continuar así. Usted ya no puede mantener esta casa sola. Y nosotros no podemos seguir cargando con todos los gastos sin tener autoridad legal sobre las decisiones importantes. ¿Cargando con todos los gastos? Pregunté, genuinamente confundida. Yo pago la luz, el gas, el agua, la comida. Sofía agitó la mano dismisivamente. Ay, suegrita, esos son gastos básicos. Pero el mantenimiento real, las reparaciones importantes, los impuestos prediales, el seguro de la casa, todo eso lo manejamos nosotros. Y francamente, no es justo que carguemos con esas responsabilidades sin tener voz en las decisiones. Eso era mentira. Yo había seguido pagando los impuestos prediales y el seguro desde que murió Eduardo. Había pagado también cuando se descompuso la bomba de agua el año pasado y cuando hubo que reparar una fuga en el techo durante la temporada de lluvias. Además, continuó Sofía, seamos honestas, usted ya no está en edad de vivir sola en una casa tan grande. ¿Qué va a pasar si se cae en las escaleras? ¿Si tiene una emergencia médica de noche? Roberto y yo no podemos estar vigilándola las 24 horas. Nadie les ha pedido que me vigilen, repliqué. No, pero somos familia. Tenemos responsabilidades morales. Y por eso hemos estado investigando opciones para que usted esté más segura y más cómoda. Sacó unos folletos de su bolsa. Todos eran de residencias geriátricas. Algunos se veían bonitos en las fotos, con jardines y habitaciones amplias. Otros parecían más bien hospitales con decoración alegre. Mire, aquí hay opciones para todos los presupuestos. Esta de aquí está muy cerca, en la colonia Roma. Tiene enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, comida balanceada. Y lo mejor es que usted no tendría que preocuparse por nada. Todo incluido. ¿Y cuánto cuesta? Bueno, varía según el nivel de atención. Pero Roberto y yo ya calculamos que con la venta de esta casa, habría suficiente dinero para cubrir una residencia muy bonita por muchos años. Ahí estaba, la venta de mi casa. Esa era su verdadera intención desde el principio. Esta casa no está en venta, Sofía. Su expresión cambió. La máscara de preocupación familiar se resquebrajó y vi algo más frío debajo. Suegrita, no queremos llegar a extremos.
pero si usted no puede cuidarse apropiadamente, hay procedimientos legales. Roberto podría solicitar una tutela por incapacidad. Es muy fácil de demostrar cuando una persona mayor vive sola en condiciones inadecuadas. La amenaza fue clara como el agua. Si no cooperaba voluntariamente, buscarían declararme incapaz mentalmente para tomar el control legal de mis bienes. ¿Condiciones inadecuadas?, pregunté, mirando alrededor de mi cocina impecable. Una mujer de su edad viviendo sola en una casa de 2 pisos, sin supervisión médica regular, preparando comida en una estufa de gas antigua que podría causar un accidente. Cualquier juez entendería las preocupaciones de la familia. Sofía se levantó y dejó los folletos sobre la mesa. Piénselo bien, suegrita. Podemos hacer esto por las buenas, con amor y respeto. O podemos hacerlo por las malas, con abogados y procedimientos legales que van a ser muy dolorosos para todos. Usted decide. Cuando se fue, me quedé sola con los folletos esparcidos sobre la mesa. Mi propio techo parecía más bajo, las paredes más cercanas. Por primera vez en mi vida, me sentí prisionera en mi propio hogar. Esa tarde, mientras caminaba por el jardín que Eduardo había plantado con tanto cariño, tomé la decisión más difícil de mi vida. Era hora de dejar de ser víctima. Era hora de usar el regalo que Eduardo me había dejado. Pero primero, necesitaba saber exactamente qué tenía entre mis manos. El lunes por la mañana, me levanté más temprano que de costumbre. A las 6 de la mañana ya estaba vestida con mi mejor traje sastre azul marino, el que había usado para la graduación de Roberto. Me maquillé cuidadosamente, me peiné el cabello hacia atrás en un chongo elegante, y me puse los aretes de perlas que Eduardo me había regalado en nuestro 20º aniversario de bodas. Si iba a enfrentar la verdad sobre mi herencia, lo haría con la dignidad que merecía. Tomé un taxi hasta la avenida Insurgentes Sur. El edificio del número 247 era una torre de cristal moderna, imponente. El tipo de lugar donde la gente importante maneja dinero importante. Mi corazón latía fuertemente mientras el elevador subía hasta el piso 15, donde estaban las oficinas de Inversiones Familiares EDC. La recepcionista, una mujer joven y profesional, me sonrió cuando le entregué los documentos que Eduardo había guardado. Señora Rodríguez, qué gusto conocerla por fin. El licenciado Mendoza la está esperando. Me pidió que la atendiera inmediatamente cuando llegara. ¿Me estaba esperando? ¿Cómo sabían que vendría? El licenciado Mendoza era un hombre de unos 50 años, canoso, con una sonrisa cálida que me tranquilizó inmediatamente. Su oficina estaba llena de diplomas, certificaciones y una fotografía donde aparecía estrechando la mano con el presidente de México. Señora Carmen, antes que nada, permítame darle mis más sentidas condolencias por la partida de don Eduardo. Era un hombre extraordinario y un inversionista muy inteligente. Gracias, licenciado. Pero debo confesarle que estoy completamente confundida. Acabo de descubrir que mi esposo tenía inversiones aquí, y no entiendo nada de esto. El licenciado sonrió comprensivamente. Don Eduardo me pidió específicamente que si algo le pasaba, me asegurara de explicarle todo personalmente. Sabía que usted no conocía los detalles de sus inversiones. Abrió una carpeta gruesa con mi nombre en la etiqueta. Señora Carmen, durante los últimos 15 años, su esposo invirtió sistemáticamente en bienes raíces, acciones, bonos gubernamentales y algunos negocios privados. Empezó con la herencia de su padre, que ascendía a 800,000 pesos, y la hizo crecer de manera extraordinaria. Me mostró estado de cuentas, gráficas, documentos que mi mente apenas podía procesar. Actualmente, su patrimonio total asciende a 18,450,000 pesos. Esto incluye 3 departamentos en Polanco que se rentan mensualmente, 2 locales comerciales en la zona rosa, un portafolio de acciones muy diversificado y aproximadamente 2 millones en efectivo distribuidos en diferentes bancos. 18,450,000 pesos. La cifra era tan astronómica que no lograba dimensionarla. Era más dinero del que había visto en toda mi vida, más de lo que había soñado que existiera en el mundo real. ¿Y todo esto es mío? Todo, señora. Don Eduardo fue muy claro en sus instrucciones. Quería que usted tuviera libertad económica completa. De hecho,
Los ingresos mensuales de sus propiedades y inversiones son de aproximadamente 180,000 pesos cada mes. 180,000 pesos mensuales. Mientras yo me preocupaba por el costo de reparar el refrigerador, tenía un ingreso mensual que era 3 veces el salario de Roberto. Licenciado, ¿usted cree que Eduardo sabía que algo así podría pasar? ¿Que yo necesitaría este dinero para protegerme? El licenciado me miró con una expresión paternal. Señora Carmen, don Eduardo me habló muchas veces de usted. Decía que era la mujer más fuerte que conocía, pero que había pasado toda su vida cuidando a otros sin cuidarse a sí misma. Estaba preocupado de que cuando él faltara, las personas podrían tratar de aprovecharse de su generosidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Eduardo había sabido. Había previsto exactamente lo que estaba pasando ahora con Roberto y Sofía. Me pidió que le diera esto cuando viniera. El licenciado me entregó un sobre sellado con mi nombre. Adentro había otra carta de Eduardo. Esta mucho más personal. Mi amor eterno. Si estás leyendo esto en la oficina del licenciado Mendoza, significa que alguien está tratando de lastimarte o quitarte lo que es tuyo. Conozco tu corazón noble. Y sé que siempre has puesto a la familia por encima de ti misma, pero ahora es tiempo de que te pongas en primer lugar. Este dinero no es para que lo regales o para que compres el amor de nadie, es para que vivas con la dignidad que siempre has merecido. No permitas que nadie te haga sentir culpable por proteger lo que es tuyo. Te amo, Eduardo. Regresé a casa en un estado de shock emocional. Tenía el poder económico para cambiar mi vida completamente, para protegerme de cualquier amenaza, para vivir mis últimos años con tranquilidad y dignidad. Pero también sentía una mezcla de tristeza y ira. Tristeza por haber vivido los últimos años sintiéndome como una carga económica cuando en realidad era una mujer de recursos. Ira por haber permitido que me trataran como si fuera una indigente que dependía de la caridad familiar. Cuando llegué a casa, Roberto y Sofía estaban en la sala esperándome. Sus caras mostraban impaciencia y cierta irritación. «Mami, ¿dónde andabas?» Sofía preparó los papeles corregidos para que los firmes hoy mismo. El abogado está esperando. «¿Qué papeles?», pregunté, fingiendo confusión. Sofía suspiró dramáticamente. «Los papeles de autorización que le explicamos ayer, suegrita, para que podamos manejar la casa apropiadamente». «Ah, sí. Los papeles para que ustedes puedan vender mi casa y mandarme a una residencia geriátrica». Roberto palideció. «Mami, nadie dijo nada de vender la casa, ¿no? Porque ayer Sofía me explicó muy claramente que con la venta de esta propiedad, habría dinero suficiente para pagar una residencia muy bonita por muchos años». Sofía me miró con esa expresión que usaba cuando la cachaban en una mentira. «Suegrita, creo que malinterpretó mis palabras. Solo estábamos explorando opciones para su futuro bienestar». «Mi futuro bienestar», repetí lentamente. «¿Y ustedes han calculado cuánto dinero necesito para ese futuro bienestar?» Roberto se aclaró la garganta nerviosamente. «Bueno, mami, no hemos hecho cálculos exactos, pero sabemos que después de la muerte de mi papá, tus ingresos no son suficientes para mantener una casa tan grande». «Mis ingresos no son suficientes», interrumpí. Por primera vez en mi vida, decidí hablar con la autoridad que me daban mis recursos reales. «Roberto, Sofía, creo que ha llegado el momento de tener una conversación completamente honesta sobre dinero». Sofía frunció el ceño. «No entiendo a qué se refiere, suegrita». «Me refiero a que ustedes han estado planeando mi vida basándose en la suposición de que soy una mujer mayor sin recursos, dependiente de su caridad. ¿Es correcto?» Roberto se movió incómodamente en su asiento. «Mami, no es caridad. Somos familia. Queremos cuidarte». «¿Cuidarme? ¿Declarándome incapaz mentalmente si no coopero con sus planes?» Un silencio tenso llenó la sala. Sofía me miró con sorpresa, como si no esperara que yo hubiera entendido sus amenazas tan claramente. «Suegrita, creo que está exagerando». «No estoy exagerando nada, Sofía. Ayer me amenazaste con procedimientos legales si no firmaba esos papeles. Me dijiste que cualquier juez entendería las preocupaciones de la familia sobre una mujer de mi edad viviendo sola». Roberto se puso de pie. «Mami, creo que estás malinterpretando las intenciones de Sofía». «¿Malinterpretando?».
Mi voz comenzó a subir de volumen. Roberto, tu esposa me dijo textualmente que podíamos hacer esto por las buenas o por las malas, con abogados y procedimientos legales muy dolorosos. ¿Eso también lo malinterpreté? Sofía intercambió una mirada nerviosa con Roberto. Claramente no esperaban que yo recordara sus palabras exactas o que las confrontara tan directamente. Además, continué, sintiendo una fuerza nueva corriendo por mis venas. Estoy muy curiosa por saber exactamente cuánto dinero creen ustedes que necesito para vivir dignamente. Bueno, Roberto tartamudeó. Supongo que unos 10,000 pesos al mes. 15,000 para estar cómoda. 15,000 pesos al mes. Repetí. ¿Y cuánto creen que vale esta casa? Sofía se enderezó, claramente más cómoda hablando de números concretos. Según el avalúo que pedimos, la casa podría venderse en aproximadamente 4 millones de pesos. Es una propiedad muy bien ubicada. 4 millones de pesos, murmuré. Y con eso, según ustedes, habría suficiente dinero para mantenerme en una residencia por muchos años. Exactamente, Sofía sonrió, pensando que finalmente estaba entrando en razón. Incluso podría alcanzar para una residencia de lujo. Me quedé en silencio por un momento largo, dejando que la tensión se acumulara en la habitación. Roberto y Sofía me miraban expectantes, probablemente pensando que estaba considerando seriamente su propuesta. Finalmente, sonreí. Fue la primera sonrisa genuina que había tenido en meses. Roberto, Sofía, hay algo que necesitan saber sobre mi situación económica real. Mi situación económica, continué saboreando cada palabra, es que soy propietaria de un patrimonio de 18,450,000 pesos, con ingresos mensuales de 180,000 pesos, que provienen de propiedades rentadas e inversiones que Eduardo manejó durante 15 años sin que yo lo supiera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se quedó con la boca abierta, literalmente. Sofía parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de procesar un idioma extranjero. ¿Cómo dijiste?, susurró Roberto. 18 millones de pesos, hijo. Tu padre, el hombre que ustedes pensaban que había dejado a su viuda en la pobreza, me aseguró una fortuna que triplica el valor de esta casa que tanto quieren vender. Sofía se puso de pie bruscamente, su cara cambiando de confusión a incredulidad, y después a algo que solo puedo describir como codicia pura. ¿18 millones? ¿Y dónde está ese dinero? ¿Por qué nunca nos dijiste nada? La transformación en su tono fue instantánea. Ya no era la nuera condescendiente preocupada por mi bienestar. Ahora era una mujer calculando números en su cabeza. Nunca se los dije porque hasta ayer yo tampoco lo sabía, Sofía. Eduardo guardó este secreto para protegerme de exactamente lo que está pasando en este momento. Roberto se acercó a mí con una expresión que intentaba ser cariñosa, pero que ahora podía leer perfectamente. Era la misma expresión que ponía cuando era adolescente y quería dinero para algo especial. Mami, esto es increíble. Papá siempre fue muy inteligente con el dinero, pero ahora entiendo por qué estaba tan tranquilo sobre tu futuro. Con esa cantidad podrías vivir como una reina. ¿Como una reina?, repetí. ¿En una residencia geriátrica? Sofía se rió nerviosamente. ¡Ay, suegrita! Olvídese de las residencias. Con esa cantidad de dinero, usted podría remodelar esta casa completamente, contratar personal de servicio, vivir súper cómoda aquí mismo. ¡Qué conveniente! Ahora que sabían que tenía dinero, súbitamente la casa ya no era demasiado grande para mí y ya no necesitaba supervisión médica constante. Es más, Roberto se entusiasmó, podríamos hacer una sociedad familiar. Yo podría manejar las inversiones profesionalmente. Con mi experiencia en la constructora, podría hacer crecer ese patrimonio considerablemente. Y yo podría ayudarla con la administración diaria, agregó Sofía rápidamente. Manejo la contabilidad de la agencia publicitaria, así que entiendo perfectamente cómo manejar flujos de efectivo grandes. Ahí estaban otra vez. Los buitres que 5 minutos antes querían declararme incapaz mentalmente, ahora se ofrecían generosamente a ayudarme a manejar mi fortuna. ¿Sociedad familiar?, pregunté con fingida curiosidad. ¿Y cómo funcionaría esa sociedad? Roberto se sentó a mi lado.
Tomó mis manos con esa falsa ternura que ahora me resultaba nauseabunda. Mira, mami, tú podrías seguir viviendo aquí cómodamente, sin preocupaciones. Nosotros nos encargaríamos de todas las decisiones de inversión, los pagos, las remodelaciones. Tú solo tendrías que firmar algunos papeles y disfrutar de tu dinero. Solo firmar papeles. Repetí lentamente. Exacto. Nada complicado. Y obviamente, como somos familia, todo se quedaría en la familia cuando llegue el momento, cuando yo muriera. Eso era lo que no se atrevía a decir directamente. Sofía se acercó por el otro lado. Suegrita, piénselo bien. Con nuestra ayuda, ese dinero podría crecer muchísimo más. Roberto tiene contactos excelentes en bienes raíces, y yo conozco oportunidades de inversión en el sector publicitario que podrían ser muy lucrativas. ¿Y qué ganarían ustedes con esta sociedad familiar? Se miraron entre ellos. Era obvio que no habían tenido tiempo de coordinar una respuesta a esa pregunta. Bueno, Roberto carraspeó. Obviamente tendríamos que recibir una compensación por nuestro tiempo y experiencia profesional. Tal vez un porcentaje pequeño de las ganancias. ¿Qué porcentaje consideran justo? Nada exagerado. Sofía intervino rápidamente. Tal vez un 15-20% de los rendimientos anuales. 20% de 180,000 pesos mensuales. Querían casi 400,000 pesos al año por administrar mi dinero. Es una propuesta muy interesante, dije manteniéndome serena. Déjenme pensarlo. Perfecto. Sofía aplaudió. Mientras tanto, podríamos empezar a hacer algunos cambios básicos en la casa. Ya sabe, para que esté más cómoda para una mujer de su posición económica. Y ahí estaba. Ni siquiera habían esperado mi respuesta antes de empezar a planear cómo gastar mi dinero. Esa noche, después de que se fueron a dormir, me senté en el estudio de Eduardo con una copa de vino tinto que había guardado para ocasiones especiales. Sentí su presencia en esa habitación, entre sus libros y sus fotografías, y por primera vez desde su muerte, me reí genuinamente. Eduardo había sabido exactamente qué pasaría. Había predicho cada movimiento, cada reacción, cada excusa, y me había dado las herramientas para enfrentarlo. Al día siguiente, mientras Roberto estaba en el trabajo, y Sofía había salido a buscar ideas de decoración para la nueva etapa de la casa, hice algo que no había hecho en años. Me fui sola a un lugar hermoso solo porque quería hacerlo. Tomé un taxi al centro histórico y caminé por las calles empedradas de la Plaza de la Constitución. Compré flores en el mercado, comí esquites en la calle y me senté en una banca de la Catedral Metropolitana a observar a las personas vivir sus vidas sin pedirle permiso a nadie. Por primera vez en décadas, nadie sabía dónde estaba. Nadie me había pedido que preparara comida, que limpiara algo, que resolviera algún problema. No era la madre de Roberto, ni la suegra de Sofía, ni la abuela que había fallado en mantener la atención de sus nietos. Era simplemente Carmen, una mujer de 68 años con el poder económico para hacer exactamente lo que se le diera la gana. Compré un vestido nuevo en una boutique elegante del centro. Era de color verde esmeralda, de una tela suave que nunca me había permitido, con un corte que favorecía mi figura. La vendedora, una mujer joven y amable, me ayudó a escoger también unos zapatos y un bolso que combinaran. «Se ve usted hermosa, señora», me dijo con sinceridad. «Este color le queda perfecto». Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era la señora mayor que se disculpaba por existir, que se vestía con ropa cómoda pero sin estilo, que había aceptado volverse invisible. Era una mujer elegante, segura de sí misma, que tenía todo el derecho del mundo a ocupar espacio y a ser vista. Regresé a casa a las 6 de la tarde, cargando mis bolsas de compras. Roberto y Sofía estaban en la sala, claramente esperándome con cierta ansiedad. «Mami, ¿dónde estabas?» Roberto se levantó inmediatamente. «Sofía llegó a las 3 y no estabas. Nos preocupamos». «Estaba comprando ropa», respondí simplemente, mostrando mis bolsas. Sofía miró las bolsas con marcas de tiendas caras y su expresión se iluminó. «Ay, qué bueno, suegrita. Ya era hora de que se diera algunos gustos. ¿Puedo ver qué compró?» Había algo en su tono que me molestó profundamente.
Era como si mi derecho a comprar cosas bonitas para mí misma fuera una novedad sorprendente, algo que requería su aprobación o celebración. Es ropa para mí, Sofía. Ropa que compré con mi dinero para usarla cuando se me dé la gana. Roberto intercambió una mirada preocupada con su esposa. Mi tono había sido más firme de lo usual. Por supuesto, mami, solo que... Bueno, tal vez sería bueno empezar a planear un presupuesto. Ya sabes, para que ese patrimonio dure muchos años. ¿Un presupuesto? Me senté en mi sillón favorito, el que Sofía había querido cambiar por algo más moderno. Roberto, con los ingresos mensuales que tengo, podría comprar un vestido nuevo cada día durante el resto de mi vida, y aún sobraría dinero. Sofía se rió nerviosamente. Bueno, sí, pero también hay que pensar en inversiones inteligentes, en hacer crecer el patrimonio. ¿Para quién, Sofía? ¿Para quién necesito hacer crecer más el patrimonio? La pregunta la dejó sin palabras. Roberto intentó rescatarla. Bueno, mami, para los nietos, para las futuras generaciones de la familia. Los nietos que no me visitan, que no me llaman, que ni siquiera saben cuándo es mi cumpleaños. Dije tranquilamente. ¿Esos nietos? Un silencio incómodo llenó la sala. Era la primera vez que mencionaba directamente el abandono de Sebastián y Valeria. Mami, los niños están en una edad difícil. Roberto, lo interrumpí. Tus hijos tienen 15 y 12 años. No son bebés. Son lo suficientemente grandes para llamar a su abuela de vez en cuando, o para recordar que existo cuando no necesitan nada de mí. Sofía se enderezó en su asiento. Suegrita, creo que está siendo un poco injusta con los niños. ¿Injusta? Me reí. Sofía, la última vez que Sebastián vino a esta casa, lo único que me dijo en 4 horas fue, hola, ¿y hay wifi? Valeria ni siquiera me habló. Se quedó pegada a su teléfono durante toda la visita. Es la generación de ahora, suegrita. Todos los adolescentes son así. No, Sofía. Los adolescentes cuyos padres les enseñan respeto y gratitud no son así. Pero ustedes les han enseñado que la casa de la abuela es aburrida, que sus costumbres son anticuadas, que ella es irrelevante para sus vidas modernas. Roberto se puso de pie bruscamente. Eso no es cierto, mami. Nosotros jamás... ¿Jamás qué, Roberto? Jamás han hecho comentarios despectivos sobre mi edad, mi comida, mi forma de vestir, mi manera de limpiar la casa. ¿Jamás han planeado sacarme de mi hogar sin consultarme? El aire se volvió tenso. Por primera vez en años, había puesto sobre la mesa todas las cosas que me habían lastimado, todas las humillaciones que había aguantado en silencio. Mami, creo que estás malinterpretando. No estoy malinterpretando nada, hijo. Y creo que ha llegado el momento de que todos entendamos algo muy claramente. Mi dinero es mío. Mi casa es mía. Mi vida es mía. Y voy a empezar a vivirla como yo decida. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Roberto y Sofía caminaban por la casa como si estuviera llena de bombas que podrían explotar en cualquier momento. Me observaban cuando hablaba por teléfono. Intentaban escuchar mis conversaciones, y cada gesto que hacía era analizado como si fuera una pista sobre mis planes futuros. Sofía había cambiado completamente su estrategia. Ya no me hablaba con condescendencia, sino con una dulzura empalagosa que resultaba aún más insoportable. Me traía café sin que se lo pidiera. Se ofrecía a ayudarme con cosas que no necesitaba ayuda. Y constantemente hacía comentarios sobre lo bien que me veía con mi ropa nueva. Suegrita, se ve usted radiante, me dijo una mañana mientras yo desayunaba. Ese vestido verde que compró le queda hermoso. Deberíamos ir de compras juntas más seguido. Roberto, por su parte, había comenzado a visitarme en las tardes con la excusa de platicar, pero siempre terminaba dirigiendo la conversación hacia temas financieros. Mami, he estado pensando en lo que me contaste sobre las inversiones de papá. ¿Ya fuiste al banco a revisar todos los documentos? Porque sería importante asegurarnos de que todo esté en orden. Todo está perfectamente en orden, Roberto. Sí, pero tal vez sería bueno que yo te acompañara la próxima vez. Estas cosas pueden ser muy complicadas, y no queremos que alguien trate de aprovecharse de ti. La ironía era asombrosa. Los únicos que habían tratado de aprovecharse de mí estaban sentados en mi sala,
fingiendo preocupación por mi bienestar financiero. El jueves por la noche, mientras cenábamos, Sofía decidió hacer su movimiento más audaz. Suegrita, Roberto y yo hemos estado hablando, y creemos que sería maravilloso organizar una reunión familiar este fin de semana. Podríamos invitar a Sebastián y Valeria. Tal vez pedirles que se queden a dormir como antes, y así toda la familia podría estar junta para hablar sobre el futuro. ¿Qué tipo de futuro?, pregunté. Bueno, ahora que sabemos sobre la herencia de papá Eduardo, creo que sería bonito que todos estuviéramos involucrados en las decisiones importantes. Los nietos también forman parte de esta familia. Roberto asintió entusiasmadamente. Es una excelente idea, mi amor. Mami, hace mucho que no tienes una reunión familiar real, y estoy seguro de que Sebastián y Valeria estarían emocionados de pasar tiempo contigo. Emocionados. Los nietos que no me habían llamado ni una sola vez desde la muerte de Eduardo, súbitamente estarían emocionados de pasar tiempo conmigo ahora que sabían que había dinero de por medio. Está bien, dije tranquilamente. Organicen su reunión familiar. Sofía sonrió triunfante. Perfecto. Voy a hacer una cena especial. Podríamos pedir comida de ese restaurante japonés que les gusta a los niños. El sábado llegaron todos puntualmente. Sebastián, ahora de 15 años, había crecido considerablemente desde la última vez que lo vi. Tenía la altura de su padre, y esa actitud de adolescente que cree que el mundo gira a su alrededor. Valeria, de 12 años, se había convertido en una versión en miniatura de Sofía, con la misma expresión calculadora y el mismo aire de superioridad. «Hola, abuela». Me saludaron mecánicamente, sin siquiera levantar la vista de sus teléfonos. Durante la cena, Roberto y Sofía mantuvieron una conversación artificial sobre temas familiares, pero yo podía sentir la tensión en el aire. Todos estaban esperando el momento adecuado para abordar el tema real de la reunión. Después del postre, Sofía finalmente dio el primer paso. Bueno, familia, Roberto y yo queríamos que estuviéramos todos juntos porque tenemos una noticia muy emocionante que compartir. Sebastián y Valeria levantaron la vista por primera vez en toda la noche. La abuela Carmen acaba de descubrir que el abuelo Eduardo le dejó una herencia muy importante, continuó Sofía, y creemos que es maravilloso que toda la familia pueda beneficiarse de esta bendición. ¿Cuánto dinero?, preguntó Sebastián directamente, sin ningún tipo de preámbulo o cortesía. Roberto se aclaró la garganta. Sebastián, no es educado preguntar eso tan directamente. ¿Por qué no? Valeria se unió a la conversación. Si vamos a hablar de dinero, mejor hablemos claro. ¿Cuánto hay? Me quedé observando a mis nietos. Ahí estaba la verdadera educación que habían recibido en casa. Dinero antes que respeto. Beneficios antes que afecto. 18 millones de pesos. Respondí tranquilamente. Los ojos de Sebastián se iluminaron como luces de neón. ¿En serio? Eso es muchísimo dinero. ¿Y qué vas a hacer con todo eso, abuela? Todavía no estoy segura, Sebastián. Valeria se enderezó en su silla, súbitamente interesada en la conversación. Abuela, ¿sabías que mi laptop se descompuso la semana pasada? Es para la escuela, súper importante. Y las MacBook Pro nuevas cuestan como 50,000 pesos, pero con 18 millones. Valeria, la interrumpió Sofía con una sonrisa nerviosa. No es el momento para pedir cosas. ¿Por qué no?, replicó la niña. Sebastián necesita dinero para su viaje de intercambio estudiantil a Canadá el próximo año. Son como 200,000 pesos. Y yo necesito aparatos de ortodoncia, que también cuestan súper caro. Sebastián se animó. Es cierto. Y abuela, también estaba pensando que con esa cantidad de dinero podrías comprarnos un coche cuando cumplamos 18. No algo exagerado. Solo algo decente como un BMW o un Audi. Roberto intentó controlar la situación. Niños, la herencia del abuelo no es para gastos caprichosos. ¿Caprichosos? Sebastián frunció el ceño. Papá, tú mismo dijiste que la educación era lo más importante. El intercambio a Canadá es educación. Y un coche es necesidad, no capricho. Sofía me miró con esa sonrisa manipuladora que ya conocía tan bien. Suegrita, ¿qué opina? Los niños tienen muy buenos puntos. Los observé a todos. Roberto asintiendo como si las demandas de sus hijos fueran completamente razonables.
Sofía calculando mentalmente cuánto dinero podrían extraer de mí en esta primera ronda. Sebastián y Valeria viéndome por primera vez en meses, pero no con cariño, sino con la misma expresión que pondrían al ver una máquina expendedora llena de dulces. ¿Saben qué me parece más interesante de todo esto? Dije finalmente. Es la primera vez en años que todos ustedes están realmente emocionados de estar aquí conmigo. Un silencio incómodo llenó el comedor. ¿Saben cuándo fue la última vez que Sebastián me llamó por teléfono? Continué. Hace 8 meses, cuando necesitaba que le prestara dinero para unos tenis de marca que costaban 4,000 pesos. Sebastián se movió incómodamente en su silla. ¿Y Valeria? Miré a mi nieta. La última vez que me habló fue para preguntarme si podía darle dinero para ir al cine con sus amigas. Cuando le dije que sí, pero que también me gustaría pasar tiempo con ella, me dijo que estaba muy ocupada con la escuela. Valeria evitó mi mirada. Pero ahora, continué sintiendo una calma extraña. Ahora que saben que tengo 18 millones de pesos, súbitamente soy interesante. Súbitamente valgo la pena. Súbitamente merezco una reunión familiar especial. Roberto intentó interrumpir. Mami, creo que estás malinterpretando. No. Mi voz cortó el aire como un látigo. No voy a permitir que me digas una vez más que estoy malinterpretando algo. Durante años he malinterpretado sus desplantes, sus humillaciones, su indiferencia, pero esta noche veo todo con perfecta claridad. Me levanté de la mesa y fui hacia el aparador donde guardaba las fotografías familiares. Tomé una en particular, la de Navidad del año pasado, donde todos aparecían sonriendo forzadamente mientras yo sostenía a mi lado los regalos que les había comprado con el dinero que tanto me costaba ahorrar. ¿Saben qué veo cuando miro esta foto? Les mostré la imagen. Veo a una mujer mayor que gastó 3,000 pesos en regalos para una familia que no la valoraba. Regalos que ustedes abrieron sin entusiasmo, agradecieron sin sinceridad y probablemente olvidaron a la semana siguiente. Sofía se puso de pie también. Suegrita, creo que está siendo muy dramática. ¿Dramática? Me reí, pero no era una risa alegre. Sofía, durante meses has planeado sacarme de mi casa, declararme incapaz mentalmente y vender mi propiedad para financiar mi encierro en una residencia. ¿Eso no es dramático? Los nietos miraron a sus padres con sorpresa. Claramente no sabían sobre esos planes. ¿Y ustedes dos? Me dirigí a Sebastián y Valeria. Han pasado años tratándome como si fuera un mueble viejo en esta casa. Llegan, comen, piden dinero y se van. Nunca preguntan cómo estoy. Nunca me cuentan sobre sus vidas. Nunca actúan como si les importara que exista. Valeria comenzó a llorar, pero no estaba segura si era sincero o calculado. Abuela, nosotros sí te queremos. ¿Me quieren? La interrumpí. Valeria, ¿sabes cuándo es mi cumpleaños? Silencio. Sebastián, ¿sabes qué comida me gusta? ¿Cuál es mi color favorito? ¿Qué programas de televisión veo? ¿Cómo me siento desde que murió su abuelo? Más silencio. No saben nada de mí porque nunca les he importado lo suficiente como para preguntar. Solo les importo cuando necesitan algo. Roberto se acercó con esa expresión que había usado durante toda mi vida cuando quería calmarme después de lastimar mis sentimientos. Mami, entiendo que te sientes herida, pero somos familia. Las familias pasan por momentos difíciles, pero siempre se perdonan y siguen adelante. ¿Seguir adelante? Lo miré directamente a los ojos. Roberto, ¿recuerdas cuando eras niño y me decías que cuando fueras grande, ibas a cuidarme como yo te había cuidado a ti? Su expresión se suavizó. Sí, mami. Por supuesto que lo recuerdo. ¿Recuerdas todas las noches que me desvelé cuando tenías fiebre? ¿Todos los trabajos extra que hice para pagar tu educación? ¿Todas las veces que tu papá y yo nos negamos cosas para darte a ti lo mejor? Sí. Su voz era apenas un susurro. Entonces dime, hijo, ¿esto es cuidarme? ¿Planear sacarme de mi hogar es cuidarme? ¿Amenazarme con procedimientos legales es cuidarme? ¿Permitir que tu esposa me hable como si fuera una empleada doméstica es cuidarme? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Roberto. Por primera vez en años, parecía ver realmente lo que había permitido que pasara. Mami, nosotros no quisimos... No, lo interrumpí. No van a usar la palabra
quisimos. No fue un accidente, no fue un malentendido, fue una serie de decisiones conscientes. Decidieron que yo era una carga. Decidieron que mi bienestar era menos importante que su comodidad. Decidieron que mis sentimientos no importaban. Caminé hacia la ventana y miré el jardín que Eduardo había plantado, iluminado ahora por las luces que habíamos instalado juntos para poder disfrutarlo también de noche. Durante 40 años construí mi vida alrededor de esta familia. Puse sus necesidades antes que las mías, sus sueños antes que los míos, su felicidad antes que la mía. Y ahora que finalmente tengo la libertad económica para vivir como merezco, ¿su primera reacción es calcular cómo pueden beneficiarse de eso? Me volteé para enfrentarlos a todos. Pues bien, ha llegado el momento de que aprendan algo muy importante. Mi dinero, mi casa y mi vida ya no están disponibles para sus planes. Al día siguiente, Roberto y Sofía se habían ido muy temprano. Dejaron una nota en la cocina. Nos vamos a quedar en casa de los papás de Sofía unos días para darle espacio y pensar las cosas. Los nietos se habían marchado la noche anterior, después de la confrontación, sin siquiera despedirse. Por primera vez en 3 años mi casa estaba completamente vacía, completamente mía. Caminé descalza por cada habitación, sintiendo el piso de madera bajo mis pies como si lo tocara por primera vez. La sala, sin la tensión constante de Sofía criticando la decoración. La cocina, sin sus comentarios sobre mis métodos anticuados. El comedor, sin las conversaciones forzadas donde fingíamos ser una familia feliz. El silencio no era vacío. Era lleno, lleno de posibilidades, de libertad, de decisiones que podía tomar solo para mí. Esa mañana marqué el número del licenciado Mendoza. Licenciado, soy Carmen Rodríguez. ¿Podría visitarlo esta tarde? Hay algunas cosas que me gustaría hacer con mi patrimonio. Por supuesto, señora Carmen. La espero a las 3. En su oficina, con una taza de café auténtico y una vista hermosa de la ciudad, le expliqué lo que había descubierto sobre mi familia y lo que quería hacer al respecto. Entiendo perfectamente, señora Carmen, dijo el licenciado con una sonrisa comprensiva. Don Eduardo me advirtió que esto podría pasar. De hecho, me pidió que le ofreciera algunas opciones específicas si usted llegaba a necesitarlas. Abrió un archivo diferente, uno marcado con planes de contingencia. Carmen, su esposo pensó en varias posibilidades. Primero, podemos establecer un fideicomiso irrevocable que garantice que nadie más pueda acceder a sus fondos sin su autorización explícita. Segundo, podemos cambiar la escritura de su casa para incluir cláusulas de protección. Y tercero, don Eduardo apartó fondos específicos para algo que él llamaba el proyecto de la dignidad. ¿El proyecto de la dignidad? Él quería que usted tuviera la opción de crear algo significativo si decidía que su familia no merecía su generosidad. Hay 500,000 pesos destinados específicamente para un proyecto personal que le diera propósito y satisfacción. Eduardo había pensado en todo, incluso en mi necesidad de sentirme útil, de tener un propósito más allá de ser la fuente de dinero familiar. ¿Qué tengo que hacer? Solo decidir cómo quiere vivir el resto de su vida, señora Carmen. Y nosotros nos encargamos de que nadie pueda impedírselo. Esa tarde, caminando por las calles de Coyoacán después de firmar todos los documentos de protección legal, me detuve frente a una cafetería pequeña que siempre había querido visitar, pero nunca me había dado el tiempo. Se llamaba Café de los Recuerdos y tenía mesas al aire libre bajo árboles frondosos. Pedí un café capuchino, algo que Sofía habría considerado pretencioso para una mujer de mi edad, y un trozo de pastel de chocolate que se veía delicioso. Mientras lo saboreaba lentamente, observé a las personas pasar, familias reales, donde los hijos escuchaban a sus padres con atención, donde los abuelos eran incluidos en las conversaciones, donde el afecto era genuino y no calculado. Una señora de mi edad, elegantemente vestida, se sentó en la mesa de al lado. Después de unos minutos, entablamos conversación. Disculpe la curiosidad, me dijo, pero se ve usted radiante. Hay algo en su expresión que me parece muy familiar. ¿Familiar? Sí. Es la expresión de alguien que acaba de tomar una decisión muy importante sobre su vida. Me reí. Esta desconocida me había leído perfectamente. Tiene razón.
Acabo de decidir que voy a empezar a vivir para mí misma. ¡Excelente!, aplaudió suavemente. Yo tomé esa decisión hace 5 años, cuando cumplí 70. Mejor tarde que nunca, ¿verdad? Se presentó como Elena Vázquez, una arquitecta retirada, que había decidido viajar por México después de que sus hijos adultos le dejaran claro que su función como madre ya había terminado. ¿Y qué ha descubierto en estos 5 años?, le pregunté. Que la vida después de los 60 puede ser la mejor época de todas, si tienes la valentía de vivirla según tus propios términos. Hablamos durante 2 horas. Elena me contó sobre los lugares que había visitado, los cursos de arte que había tomado, los amigos que había hecho en sus viajes. Me habló de una comunidad de mujeres mayores que se habían conocido en diferentes circunstancias, pero que ahora viajaban juntas, se apoyaban mutuamente y habían creado una especie de familia elegida. ¿Sabes qué es lo más liberador?, me dijo antes de despedirnos. Darte cuenta de que no le debes tu felicidad a nadie más, ni siquiera a la familia. Esa noche, en mi casa silenciosa, me senté en el estudio de Eduardo y escribí una carta, no para enviársela a nadie, sino para mí misma. Una carta de la mujer que había sido a la mujer que iba a ser. Querida Carmen del futuro, hoy empezaste una nueva vida. Hoy dejaste de disculparte por existir, por tener deseos, por querer respeto y cariño genuino. Hoy aprendiste que el amor real no se compra, no se suplica, no se negocia. O existe, o no existe. Y tú mereces que exista. Eduardo te dio la herramienta. Ahora úsala para construir algo hermoso. Al día siguiente, comencé mi proyecto de la dignidad. Después de mucha reflexión, supe exactamente qué quería hacer. Había un terreno en venta en San Ángel, cerca de donde Eduardo y yo solíamos pasear los domingos. Era perfecto para lo que tenía en mente. Un centro comunitario para mujeres mayores. No un asilo, no una residencia geriátrica, sino un lugar donde las mujeres de mi generación pudieran reunirse, aprender cosas nuevas, compartir experiencias y apoyarse mutuamente. Casa Elena, decidí nombrarlo en honor a mi nueva amiga, sería un espacio con talleres de arte, clases de computación, un jardín comunitario, una biblioteca y, sobre todo, un lugar donde las mujeres mayores fueran valoradas por su sabiduría, no ignoradas por su edad. Contraté al mejor arquitecto que el dinero pudiera pagar. No porque fuera caro, sino porque era el mejor. Por primera vez en mi vida, me permití tener lo mejor. Los siguientes meses fueron los más emocionantes que había vivido en décadas. Supervisar la construcción, elegir los colores, diseñar los espacios, entrevistar al personal. Cada decisión era mía. Cada peso gastado era en algo que yo consideraba valioso. Durante este tiempo, Roberto me llamó varias veces. Al principio, sus llamadas eran tentativas, cargadas de culpa. Mami, ¿cómo estás? Hemos estado pensando mucho en lo que pasó. Estoy muy bien, Roberto. Mejor de lo que he estado en años. ¿Podríamos platicar? Tal vez cenar juntos como antes. ¿Como antes cuándo, Roberto? ¿Como antes cuando Sofía me humillaba durante las comidas? ¿Como antes cuando ustedes planeaban echarme de mi casa? Hubo un silencio largo. Mami, sé que cometimos errores. No fueron errores, hijo. Fueron decisiones. Y las decisiones tienen consecuencias. ¿Significa que no me vas a perdonar nunca? Roberto, esto no es sobre perdonar, es sobre respeto. Cuando estés listo para tratarme con el respeto que merezco, cuando Sofía pueda dirigirse a mí como a un ser humano digno, cuando tus hijos puedan verme como algo más que una máquina expendedora de dinero, entonces podremos hablar. Y mientras tanto, voy a vivir mi vida. Y va a ser una vida hermosa. 3 meses después de nuestra confrontación familiar, Casa Elena abrió sus puertas. La inauguración fue una celebración pequeña pero significativa. Elena, mi amiga arquitecta, trajo a varias mujeres de su grupo de viajeras. El licenciado Mendoza vino con su esposa. Los vecinos del barrio trajeron flores y comida casera. Por primera vez en años, fui el centro de atención por algo positivo que había creado. No por ser la víctima de alguien más. Durante la ceremonia, una mujer de unos 70 años se me acercó con lágrimas en los ojos.
Señora Carmen, no sabe lo que significa este lugar para mí. Desde que murió mi esposo, mis hijos me tratan como si fuera invisible. Aquí me siento viva otra vez. Esa noche, mientras recorría los espacios vacíos de Casa Elena, imaginé todas las vidas que se tocarían en esos salones, todos los sueños que se cumplirían, toda la dignidad que se restauraría. Eduardo había tenido razón. La libertad económica no era solo sobre el dinero, era sobre el poder de elegir quién querías ser y cómo querías gastar tus días restantes. Mi teléfono sonó. Era Roberto. Mami, vi la nota en el periódico sobre tu centro comunitario. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias, Roberto. ¿Crees que algún día podrías enseñármelo? Por primera vez en meses, escuché algo diferente en su voz. Respeto. Admiración genuina. No la condescendencia de un hijo hablando con una madre mayor que necesitaba ser tolerada, sino el reconocimiento de un hombre adulto viendo a una mujer que había logrado algo importante. Cuando estés listo para venir sin Sofía, sin los niños, sin agenda oculta, solo tú, con ganas de conocer lo que he construido, entonces sí. ¿Y si traigo solo sinceridad? La sinceridad siempre es bienvenida, hijo. Después de colgar, salí al jardín de mi casa. Las flores que Eduardo había plantado estaban más hermosas que nunca, como si también hubieran florecido con mi nueva libertad. Por primera vez desde su muerte, le hablé a Eduardo sin lágrimas. Gracias, mi amor. No solo por el dinero. Gracias por creer que yo merecía una vida hermosa. Gracias por darme las herramientas para construirla. Y gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. 6 meses después de abrir Casa Elena, mi vida había tomado una forma que nunca imaginé posible. Cada mañana me despertaba no con la angustia de complacer a otros, sino con la emoción de descubrir qué nuevas experiencias me esperaban. Esta mañana en particular era especial. Era mi cumpleaños número 69, y por primera vez en años, tenía planes que yo misma había elegido. Elena y las mujeres de Casa Elena habían organizado una celebración, pero antes de eso, tenía una cita importante. Roberto había llamado la semana anterior. Mami, ¿podría visitarte? Solo yo. Hay muchas cosas que necesito decirte. Ahora estaba sentado en mi sala, pero no en el mismo sofá donde Sofía solía planear mi destino. Había rediseñado completamente la decoración después de que se fueron. Colores más vibrantes, muebles más cómodos, fotografías de mis viajes recientes con Elena y las mujeres de Casa Elena. La casa ahora reflejaba quién era yo, no quién otros esperaban que fuera. Roberto observaba todo con una expresión que no podía descifrar completamente. La casa se ve hermosa, mami. Se ve viva. Gracias. ¿Quieres café? Lo preparé en mi nueva cafetera express. Sonrió tristemente. La misma que Sofía decía que necesitabas, pero que nunca te compramos. La misma. Aunque descubrí que prefiero el café de olla que siempre hice, solo que ahora lo hago porque me gusta, no porque sea lo único que sé hacer. Le serví café en tazas nuevas, de porcelana fina que había comprado en un viaje a Puebla con Elena. Durante 6 meses, Roberto y yo habíamos tenido conversaciones telefónicas cautelosas, pero esta era la primera vez que venía a mi casa desde la confrontación. Mami, he venido a pedirte disculpas. No las disculpas rápidas que dan los niños cuando los regañan, sino las disculpas reales de un hombre adulto que se dio cuenta de que lastimó profundamente a la persona que más amaba. Te escucho, dije simplemente. Durante estos meses he estado yendo a terapia. Al principio fue porque Sofía y yo tuvimos problemas serios después de lo que pasó aquí. Ella no podía entender por qué yo había cambiado mi actitud hacia ti, por qué ya no apoyaba sus planes, por qué de repente la veía de manera diferente. Roberto se quedó en silencio un momento. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió de toda la confrontación que tuvimos? No fue que me dijeras que había sido un mal hijo, fue darme cuenta de que tenías razón. Roberto, no, mami, déjame terminar, porque necesito decir esto. Me di cuenta de que en algún momento de los últimos años, dejé de verte como mi madre y empecé a verte como un problema que resolver. Dejé de preguntarme si eras feliz y solo me preguntaba si eras funcional para nuestros planes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Recuerdas cuando era niño?
¿Y tú trabajabas en 2 lugares para pagar mis clases de natación? Yo llegaba cansado de entrenar, y tú siempre tenías la cena lista. Siempre tenías tiempo para preguntarme sobre mi día. Siempre tenías energía para mí a pesar de que habías trabajado 12 horas. Por supuesto que lo recuerdo. Y cuando me gradué de ingeniero, prometí que algún día yo te iba a cuidar igual, que iba a asegurarme de que nunca te faltara nada, de que fueras feliz, de que te sintieras amada. Roberto se cubrió la cara con las manos. En lugar de eso, permití que mi esposa te humillara en tu propia casa. Planeé sacarte de tu hogar. Te traté como si fueras una carga económica. Convertí a mis hijos en personas que solo te veían como útil cuando necesitaban dinero. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, pregunté suavemente. Sofía y yo nos estamos divorciando. No me sorprendió tanto como pensé que me sorprendería. No es solo por lo que pasó contigo, aunque eso fue el catalizador. En terapia me di cuenta de que había permitido que alguien que no te respetaba controlara cómo trataba a mi propia madre. Y si era capaz de traicionarte a ti, que eres la persona que más me ha amado en la vida, ¿qué tipo de hombre era realmente? ¿Y los niños? Los niños van a vivir conmigo parte del tiempo. Y la primera cosa que van a aprender es a respetarte apropiadamente. No porque tengas dinero, sino porque eres su abuela y mereces su amor genuino. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Mami, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero me gustaría pedirte una oportunidad de ser el hijo que prometí ser cuando tenía 8 años. ¿Qué significa eso específicamente, Roberto? Significa que quiero conocer a la mujer en la que te has convertido. Quiero saber sobre Casa Elena, sobre tus nuevas amigas, sobre los lugares que has visitado. Quiero que me cuentes sobre tus planes, tus sueños, las cosas que te emocionan. Se volteó hacia mí. Y significa que quiero cuidarte. Pero no como si fueras una anciana indefensa. Quiero cuidarte como se cuida a alguien que amas, respetando sus decisiones, apoyando sus sueños, celebrando sus logros. Por primera vez en meses, sentí que estaba hablando con el Roberto que había criado, no con el hombre que había permitido que otros definieran sus prioridades. ¿Y si te digo que ya no necesito que me cuides? ¿Que he aprendido a cuidarme perfectamente sola? Entonces te diré que me siento orgulloso de ti por haber encontrado esa fuerza, y te pediré que me permitas acompañarte en esta nueva etapa, no como tu cuidador, sino como tu hijo que te admira. Esa tarde, Roberto vino conmigo a Casa Elena para mi celebración de cumpleaños. Las mujeres me habían preparado una fiesta hermosa en el jardín comunitario que habíamos construido. Había música, comida deliciosa preparada por las mismas participantes, y una energía de alegría genuina que no había sentido en una celebración familiar en años. Elena le dio un tour completo del centro a Roberto, explicándole cada programa, cada taller, cada espacio que habíamos diseñado para que las mujeres mayores se sintieran valoradas y activas. Su madre es extraordinaria, le dijo Elena. Ha creado algo que está cambiando vidas. Tenemos una lista de espera de más de 50 mujeres que quieren participar en nuestros programas. Roberto me miró con una expresión que no había visto en sus ojos en años. Respeto genuino. Durante la celebración, una de las participantes de Casa Elena, doña Esperanza, se levantó para dar un brindis. Quiero decir algo sobre Carmen. Cuando llegué aquí hace 3 meses, venía de una situación similar a la de muchas de ustedes. Mi familia me veía como una carga, como alguien que había cumplido su función, y ahora era solo un gasto y una preocupación. Varias mujeres asintieron, reconociendo su propia historia. Carmen no solo me dio un lugar donde sentirme útil otra vez, me devolvió algo que pensé que había perdido para siempre, mi dignidad. Aquí aprendí a usar una computadora. Empecé a pintar acuarelas, hice amigas verdaderas. Pero más que todo, recordé que mi vida no había terminado cuando cumplí 70 años. El brindis continuó con cada mujer compartiendo algo que Casa Elena había significado para ella. Historias de redescubrimiento, de nuevas pasiones, de relaciones familiares que habían mejorado cuando ellas habían recuperado su autoestima. Por Carmen, gritaron todas al unísono. Por enseñarnos que nunca es demasiado tarde para florecer. Esa noche, después de que todos se fueron,
Roberto y yo nos sentamos en mi jardín a tomar una copa de vino bajo las estrellas. Mami, tengo una pregunta que he querido hacerte durante meses. Dime, ¿alguna vez me perdonarás completamente? Lo pensé por un momento largo. Roberto, el perdón no es algo que se da de una vez y ya está. Es algo que se construye día a día, con acciones consistentes que demuestran que la persona realmente ha cambiado. ¿Y cómo sabré si lo he logrado? Lo sabrás cuando ya no tengas que preguntarlo. Cuando tratar a tu madre con respeto sea tan natural que no requiera esfuerzo consciente. 2 años después, mientras escribía en mi diario en la terraza de casa Elena, reflexionaba sobre el camino que había recorrido desde aquella mañana terrible, cuando escuché la carta de voz de Eduardo. Roberto había mantenido su palabra. Se había convertido en el hijo que prometió ser cuando era niño. No porque me tuviera lástima o porque esperara heredar mi dinero, sino porque había redescubierto el amor genuino que habíamos tenido antes de que otras influencias lo contaminaran. Sebastián y Valeria habían empezado a visitarme regularmente, pero bajo nuevas reglas establecidas por Roberto. Nada de pedir dinero, nada de llegar con las manos vacías esperando ser atendidos. Venían con ganas de pasar tiempo conmigo, me ayudaban en el jardín, me preguntaban sobre mis proyectos. Sebastián incluso había empezado a ayudar como voluntario en casa Elena durante las vacaciones. Sofía había desaparecido completamente de nuestras vidas después del divorcio. Ocasionalmente recibía reportes de que estaba bien, que había encontrado a otro hombre que cumpliera sus expectativas económicas, pero ya no era relevante para mi historia. Casa Elena había crecido hasta convertirse en 3 centros en diferentes partes de la ciudad. Habíamos ayudado a más de 200 mujeres a redescubrir su valor, sus talentos, sus ganas de vivir. El proyecto había dado tanto propósito a mi vida, que ya no podía imaginar mis días sin él. Los 18 millones que Eduardo me había dejado no solo me habían dado libertad económica, me habían enseñado algo fundamental. Mi valor como persona no dependía de lo útil que fuera para otros, sino de mi propia capacidad de crear belleza, propósito y dignidad en el mundo. Cada mañana me despertaba agradecida, no solo por la herencia material de Eduardo, sino por la herencia emocional, la convicción de que merecía ser amada, respetada y valorada por quien era, no por lo que podía dar. La historia que había comenzado con traición, humillación y abandono se había transformado en una historia de renacimiento, propósito y amor auténtico. Y mientras veía a las mujeres de casa Elena riendo en el jardín, compartiendo historias, aprendiendo cosas nuevas, supe que Eduardo estaría orgulloso, no solo por el dinero que había invertido sabiamente, sino por la mujer en la que yo me había convertido cuando finalmente tuve el valor de elegir mi propia vida. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido, donde la familia aprovecha la generosidad de una persona mayor hasta que ya no pueden más? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, todos necesitamos el recordatorio de que nunca es demasiado tarde para elegir nuestra propia felicidad.